Esta frase de Emerson también me parece muy inspiradora, porque en realidad es muy cierta. No dejamos de jugar porque envejecemos, sino todo lo contrario. Envejecemos porque dejamos de jugar. Pero, ¿a qué tenemos que jugar cuando tenemos 50 o 60 años? ¿A las cartas, al dominó, al bingo? No me refiero a ese tipo de juegos, que tampoco pasa nada si nos dedicamos a ellos. Pero lo importante es que si envejecemos porque dejamos de jugar, tenemos que pensar a qué tenemos que jugar para no envejecer. Miren, la fórmula que yo les propongo es C más P igual a I, que significa curiosidad más pasión igual a inteligencia. Esto no es volver a la juventud. Es decir, querer volver a la juventud, querer mantener la juventud, prolongar la juventud, todo eso me parece una propuesta poco inteligente. Si no estamos conformes con ser o con llamarnos adultos, seniors, mayores, viejos, ancianos, como sea, recuperemos la infancia, que eso sí que es recuperable, eso sí que es digno de ser recuperado. ¿Qué es lo que caracteriza la infancia de las personas? ¿Cómo son los niños? Curiosos y apasionados. Todo lo hacen con una gran curiosidad y todo lo hacen con una gran pasión. Bueno, pues si cuando llegamos a estas edades de más de 50, más de 60, volvemos a recuperar esa curiosidad por todo, por aprender, por conocer, y esa pasión, y hacemos las cosas con pasión, el conjunto de esas dos cosas, curiosidad y pasión, da como resultado inteligencia. De hecho, todos los descubrimientos importantes, no solamente descubrimientos científicos, sino descubrimientos a nivel, pues, de descubrir América, o Cristóbal Colón o cualquier otra cosa, vemos que en todos esos grandes descubrimientos había grandes dosis de curiosidad y grandes dosis de pasión. Pues eso es lo que tenemos que recuperar. A cualquier edad, pero especialmente a partir de los 60. Y a partir de los 60 es cuando tenemos que empezar a preguntarnos, si realmente sabemos que nos quedan 30 o 40 años por delante, tenemos que plantearnos, ¿qué quiero ser cuando sea mayor? Si yo ahora tengo 63 años, bueno, cuando cumplí 60 me planteé esta pregunta, ¿qué quiero ser cuando sea mayor? Cuando sea mayor, es decir, ¿qué quiero hacer cuando tenga 90 años, cuando tenga 95, cuando tenga 87? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y tenemos que perder el miedo a la vejez en un sentido muy importante. Claro, para perder el miedo, lo primero, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente han oído hablar, algún psicólogo alguna vez decir que los monstruos dejan de darnos miedo cuando nos acercamos a ellos y vemos de qué están hechos. Dejamos de tener miedo a la vejez cuando vemos qué es la vejez, vemos qué nos ofrece la vejez y entonces dejamos de tenerla miedo. De todas formas, también los psicólogos, entre ellos uno pues, que todos ustedes seguramente conocen, como el doctor Corbella, dice en uno de sus libros sobre los miedos, precisamente que la madre de todos los miedos, o el padre de todos los miedos, es el miedo a la muerte. Claro, como parece inevitable pensar que la vejez es la antesala de la muerte, lógicamente si tenemos tanto miedo a la muerte, pues tendremos miedo casi tanto a lo que viene antes, que es la vejez. Pero claro, si hemos dicho que la vejez la podemos alargar 20 o 30 años, entonces la muerte ya nos queda mucho más lejos. Entonces es un problema que podemos diferir para mucho más adelante. El miedo a la muerte no es que haya que olvidarlo ni dejarlo de lado. Hay que hacer igual que con la vejez, saber qué es la muerte para dejar de tenerla miedo. Y el libro termina precisamente hablando de cómo perder el miedo a la vejez y cómo perder el miedo a la muerte. Les decía antes que la ciencia no está buscando rejuvenecernos porque eso significaría que la ciencia cree, si hiciera eso, la ciencia estaría creyendo que la vejez es algo malo. Y la ciencia no es eso lo que cree. Y tenemos que cambiar, entre otras, las actitudes, como decía antes, los hábitos de pensar, que la juventud es algo que tenemos que mantener para que la sociedad nos acepte. La juventud, miren ustedes, es una cosa que está a punto de cambiar, es decir, está cambiando ya y son esas cosas de las que no nos damos cuenta y solo cuando miramos un poco hacia atrás decimos, no, pues ha cambiado mucho más de lo que parecía o de lo que nos habían avisado. Miren, si la juventud nos parece tan importante, es decir, si para que algo valga la pena
tiene que ser joven, es decir, para que nos acepten tenemos que ser jóvenes, para que alguien nos guste o para que gustemos tenemos que ser jóvenes o padecerlos. Es decir, si todo lo bueno y bonito tiene que ser joven, es porque eso vende. Y lo comercial es lo que manda. Manda en los gobiernos, manda en el Ministerio de Sanidad, manda en la Organización Mundial de la Salud, manda en las empresas farmacéuticas. El vender manda en todas partes. Y manda en este concepto que nos han metido en la cabeza de que tenemos que ser, parecer, sentirnos siempre jóvenes. Pero digo que eso está cambiando porque, claro, hasta ahora, para vender había que juvenilizarlo todo tenía que ser joven. Pero está cambiando porque la demografía nos dice que en muy poco tiempo va a haber muchas más personas viejas que jóvenes. Entonces, claro, en el momento en que las empresas de cualquier tipo, de venta de coches, de viajes, de productos farmacéuticos, de cualquier tipo, en el momento en que se dé cuenta que su clientela no está en el sector joven, sino que está en el sector viejo, es decir, no está en los menos de 30 años, que eran los clientes habituales a los que era más fácil manipular y convencer para que compren, sino que ahora el segmento de compradores mayoritariamente está y va a estar cada vez más en las personas de más de 50 años, lógicamente el mercado va a dar un giro importantísimo. Y entonces vamos a ver cómo ya el ser joven no es tan importante. Y vivimos en esta paradoja de que por un lado nos empeñamos en buscar cómo no envejecer a base de cirugía, a base de productos milagro, a base de vestirnos de una determinada manera, a base de hablar de una determinada manera para seguir pareciendo jóvenes. Buscamos cómo no envejecer, pero al mismo tiempo muchas personas siguen un estilo de vida que provoca una vejez prematura. ¿Qué cosas provocan una vejez prematura? Por ejemplo, el tipo de alimentación, la forma de alimentarnos. Otra cosa importantísima que provoca una vejez prematura, el estrés crónico. El estrés crónico. El estrés, igual que el miedo, son elementos necesarios para protegernos. Pero son necesarios y son buenos cuando son puntuales para un momento determinado. O sea, el estrés es fantástico. Yo, cuando antes de empezar esta charla, tenía un poquito de estrés. Saldrán las cosas bien, funcionará esto, no funcionará, vendrá gente, no vendrá. Tenía ese puntito de estrés, lógico. Ya no estoy estresado, porque ya, bien o mal, ya estoy lanzado y salga lo que salga, ¿no? Pero ustedes son muy atentos y me escuchan con mucha atención. Pero quiere decir que un momento de estrés es bueno y necesario. Si el estrés se convierte en crónico, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Lo que decíamos antes de que los pensamientos se convierten en emociones y las emociones, el cuerpo las convierte en productos químicos que alteran nuestra situación. El estrés crónico lo que hace es debilitar el sistema inmune, el sistema inmunitario. Y cuando nuestro sistema inmunitario está debilitado, le pasa una cosa muy parecida a lo que pasa con el SIDA. Es decir, el SIDA es que nuestro sistema inmunitario se queda totalmente a cero, ¿no? El estrés, digamos que no lo deja a cero, pero lo deja muy, muy debilitado al sistema inmunitario y por tanto estamos propensos, vulnerables a cualquier enfermedad que pase cerca de nosotros. Por tanto, tenemos que seguir un estilo de vida en el que el estrés no se convierta en algo crónico. Si estamos en esta paradoja de que por un lado no queremos envejecer y por otro estamos haciendo todo lo que nos conduce a un envejecimiento prematuro, sería equivalente a, cuando vamos en un coche, pisar el freno y acelerar al mismo tiempo. ¿Qué pasa? O sea, por un lado aceleras mucho y por otro estás frenando mucho. El coche dice, ¿qué pasa aquí, no? Hay algo que no funciona. Vamos a ir un poquito más rápido, que me estoy alargando. ¿Cuáles son las claves? Vamos a hablar de las claves de la longevidad. Hemos hablado ya de la reducción calórica, que se traduce en comer menos. Hemos hablado de la necesidad de que el cerebro haga constantes conexiones nuevas. Para eso tenemos que hacer cambios. ¿Qué significa hacer cambios? Cambiar el color de las paredes de nuestra casa, cambiar el sitio donde vamos de vacaciones, cambiar el periódico que leemos, cambiar la televisión que vemos, o otro cambio todavía más interesante, dejar de ver la televisión, que también es un cambio. Podemos cambiar de cosas de comida y cambiar a productos más sanos. Podemos cambiar del tipo de películas que vemos, podemos cambiar de amigos, en fin, tenemos que buscar cualquier excusa que nos permita hacer cambios, porque eso es lo que al cerebro le permite seguir vivo y no ir apagando determinadas partes del cerebro, porque como no las usamos, pues las apaga.